Bueno, primero un contexto, ¿no? Finalmente la regulación y las herramientas para hacer que la regulación tenga buena calidad, que tenga el impacto que buscamos, que tenga los niveles de cumplimiento que seguramente el regulador está buscando, pues hay que reconocer cuál es ese contexto, ¿no? Es un contexto que tiene una creciente incertidumbre. Eso es un lugar común hoy, pero hay que repetirlo, sobre todo si vamos a hablar de herramientas como la que mencionó el director de la CREC de análisis de impacto regulatorio, que es una herramienta que en esencia busca tratar de anticiparse a los costos y a los beneficios de la regulación. Entonces imagínense tratar de anticiparse a los costos y los beneficios de la regulación en un contexto crecientemente incierto, ¿no? Esta es una caricatura de The Economist muy famosa, en el que básicamente nos están recordando que el COVID fue difícil, fue complicado para el mundo, pero no tiene la misma entidad de todo lo que se viene con el cambio climático, ¿no? Entonces nos vamos a enfrentar al reto del cambio climático con todos nuestros países buscando una recuperación que sea sostenible, que sea inclusiva y que sea acelerada. La tarea, digamos, difícilmente puede verse con mayor dificultad. Aquí hay un libro que yo recomiendo especialmente del profesor de Oxford, Tim Palmer, que nos recuerda que estamos viviendo en mundos no lineares y que por tanto todos los ejercicios que tendríamos que hacer tendrán que partir de esa realidad y no de otra para que nuestros ejercicios no terminen alejados, para que sean útiles. De fondo uno lo que puede ver también de cara al uso de la herramienta del análisis de impacto regulatorio es esa discusión entre si deberíamos regular o no, si deberíamos modificar o no la regulación, ¿no? De alguna manera el AIR se planta en la mitad para decir, mire, no necesariamente usted tiene que regular todo. Si va a regular, esa carga de la prueba la tiene usted como regulador, ¿no? Usted tiene la carga de la prueba, usted tiene que mostrar que se justifica regular y por qué de esa manera y no de otra. Pero de fondo también hay una discusión muy importante y es, bueno, ¿qué es lo mejor para nuestras economías? ¿Qué es lo mejor para nuestro sector? ¿El congelamiento de la regulación o una adaptación inteligente? ¿No? En varios de estos foros, y yo lo veo con mucho respeto, a veces pareciera quererse apoyarse el congelamiento de la regulación. Yo sería un poco más amigo de ir hacia la adaptación inteligente, ¿no? Quedarnos quietos casi que sería como conducir un automóvil o una moto o un scooter sin amortiguadores, ¿no? Sin algo que nos permita ir reconociendo esos baches que pueda haber en el camino. Y también el COVID-19 y todo lo que vimos en la pandemia, yo creo que nos recuerda el gran valor de la adaptación inteligente. Seguramente algunos de ustedes recordarán cómo una de las primeras vacunas que se desarrolló en el mundo fue la vacuna de la Universidad de Oxford, y esto no solamente fue por los méritos que tiene su equipo académico, sino también fue porque tuvo un regulador responsivo, un regulador que entendió la emergencia, un regulador que rápidamente dijo, mire, se necesitan aligerar estos trámites, se necesitan aligerar estos procedimientos porque hay un objetivo mayor. Esos son el tipo de reguladores que estaríamos necesitando. Entonces, en ese contexto, lo que me ha pedido Gasnova es que revisemos el tema general de evaluación previa de impactos normativos en general en el país, ¿no? De nuevo, un ejercicio tremendamente difícil, ¿no? Anticiparse a los costos y a los beneficios de un proyecto regulatorio. Esto, por supuesto, tiene un contexto histórico que todos conocemos, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ¿no? Y la idea de parar un poquito esa sobreproducción de regulación y poner la carga de la prueba al regulador antes de dar ese paso. Pero el ejercicio es tremendamente difícil porque uno tiene que actuar con base en varios supuestos, ¿no? Tiene que actuar con base en varios contrafactuales. Y lo que le piden a uno como regulador con una IR es determinar claramente el problema, eso, digamos, eso se puede, eso es razonable, identificar muy bien la intervención que uno va a promover, los objetivos, de qué manera se conecta esa intervención con el problema. 4, alternativas, que como vamos a ver más adelante, es uno de los aspectos más difíciles, no solamente en Colombia, incluso en el Reino Unido, uno de los primeros países que promovió el análisis de impacto regulatorio, cuando ellos hacen el balance de sus primeros 10 años aplicando el RIA, el Regulatory Impact Assessment, lo que ellos encuentran es que el principal déficit está acá, en pensar en alternativas, ¿no? Y eso tiene una explicación muy clara, por ejemplo, en el contexto colombiano, con tiempo reducido, con equipo reducido, le piden a uno tenga 5 o 6 alternativas, eso no es fácil, ¿no? Además, luego le piden a uno la justificación, hacer un análisis costo-beneficio de cada una de esas alternativas para justificar por qué eligió la intervención que eligió. Y esos costos-beneficios, ese análisis de costo-beneficio, pues no es simplemente un análisis monetario, ¿no?
Si uno revisa, por ejemplo, las executive orders de los Estados Unidos, le piden que vaya más allá del criterio simplemente monetario e incluso empiece a hablar en términos de bienestar, ¿no? Entonces ya no solamente hay que ver los costos y los beneficios, sino sobre quiénes recaen. O sea, un ejercicio tremendamente complejo. Y luego la determinación de mecanismos de revisión, que ex ante yo pueda decir qué variables me van a servir para saber si la regulación funcionó o no funcionó y en un determinado periodo. ¿Qué retos puede uno encontrar en un país como Colombia? Yendo como de lo más formal, pues que en este momento pues el AIN estuvo limitado durante mucho tiempo en Colombia a los reglamentos técnicos. Hay una situación relativamente similar, entendemos, en Argentina. Que el análisis de impacto regulatorio no incluye lo que uno podría denominar regulación dentro del gobierno. Entonces, de alguna manera, se es muy cuidadoso con la regulación que va a recaer sobre el empresariado, pero no se es cuidadoso con la regulación que va a recaer, por ejemplo, sobre departamentos, sobre municipios. Hay una limitada identificación de problemas, ¿no? Yo hablaba con Sebastián López, un colega de la CAF, que ha trabajado mucho estos temas, un colega argentino, y realmente llegábamos al consenso en que incluso uno podría no exigir todo el análisis de impacto regulatorio, sino enfocarse en que los funcionarios que participan en los ejercicios de diseño regulatorio aprendan a identificar problemas. Esta es tal vez la parte más importante y más difícil. También en Colombia encontramos limitado desarrollo de alternativas, como les decía, esto se ha encontrado también en países como Reino Unido, como Brasil, un limitado análisis de la progresividad en términos de derechos humanos y riesgo de consecuencias no deseadas. ¿Cuál es ese riesgo de consecuencias no deseadas? Si en un país como Colombia nosotros exigimos una IR, ¿cómo lo denomina la CREC? El de máxima dificultad, el más, perdón, si uno pidiera una IN o una IN de complejidad alta para todo, lo que puede terminar generando es un efecto no deseado, un efecto de disminución de la calidad de la regulación, ¿no? Yo trabajé como funcionario público acá en Colombia y creo que no es diferente en los demás países en que uno tiene limitado tiempo, limitados recursos, ¿no? Y cuando uno está en ese escenario, casi que intuitivamente si le empiezan a decir que uno tiene que hacer un análisis de impacto regulatorio demasiado complejo, ¿no? Uno va a empezar a hacer o a diseñar regulación menos compleja. ¿Por qué? Porque si yo pienso una regulación muy compleja y muy sofisticada, hacer el AIR de eso es muy difícil, ¿no? En cambio, si yo hago una regulación más simple, menos sofisticada, hacer ese AIR que me exigen obligatoriamente va a ser más fácil. ¿Me van a entender? Entonces, no medir bien qué tipo de exigencia tiene ese AIR puede ir, en vez de aumento de la calidad, en disminución de ella. Y acá, otro tema que es característico colombiano y es el conservadurismo regulatorio, ¿no? Por diferentes factores, por ejemplo, por el régimen de responsabilidad que recae sobre los funcionarios públicos colombianos, pareciera que la apuesta más segura es seguir haciendo lo mismo como se ha venido haciendo todos los años, porque si uno llega a promover innovaciones, se expone mucho más a lo que en Colombia denominamos responsabilidad disciplinaria, responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, el marco regulatorio de los funcionarios públicos iría casi que en desmedro de la innovación regulatoria. Aquí, para volvernos un poquito más esquemáticos en cuanto a los retos del análisis de impacto regulatorio, estoy utilizando una herramienta que es la teoría cultural del riesgo, que se utiliza en estudios regulatorios, también la utilizan los bancos, lo utilizan distintos tipos de organizaciones para analizar sus problemas desde distintas perspectivas, para tratar de protegerse un poco del sesgo, ¿no? Entonces la idea es ver un problema, protegerse un poco del sesgo que uno puede tener viendo un problema no desde una sola perspectiva, sino al menos desde cuatro. Una perspectiva jerárquica, una igualitaria, una individualista y una fatalista. Si uno va a la perspectiva jerárquica, uno diría que en países como Colombia uno de los grandes retos para poder tener un análisis de impacto regulatorio es la limitada capacitación. No tenemos suficientes funcionarios que entiendan bien cómo se debe hacer un análisis de impacto regulatorio. También puede haber un problema desde el punto de vista igualitario. Muchas veces la aplicación de estas herramientas como el AIR, como se conoce internacionalmente, o el AIN en Colombia, termina generando escenarios de limitada participación, porque son muy complejos, ¿no? Cuando sale a consulta pública un documento de la CREC, sale con toda la jerga económica, con toda la jerga legal, con toda la jerga de ingeniería, que de alguna forma, queriéndolo o no, termina excluyendo a muchos actores para poder participar efectivamente en esa discusión. Y esto, por supuesto, no es un reto exclusivo de Colombia. También hay una limitación para esa situación desde el punto de vista individualista,
porque acá todos hemos repetido 1000 veces, para tener buena regulación se necesita buena información. Pero qué difícil es obtener esa buena información, porque de alguna forma están los regulados, están los usuarios, están otro tipo de actores. Y la última, digamos, como el último gran reto que uno encontrará en este escenario es el tema de la limitada flexibilidad, ¿no? Aquí me alegra mucho la explicación que hizo la CREC mostrando como casi que un régimen especial para las situaciones de emergencia, ¿no? La idea sería poder tener más de ese tipo de desarrollos. Pero ya pasando a una visión un poco más optimista, lo que uno encuentra es que cuando hay esa discusión eterna de si el desarrollo económico me genera buena regulación o la buena regulación me genera desarrollo económico, un caso como el colombiano es paradigmático para decir que tanto el desarrollo económico genera buena regulación como la buena regulación genera desarrollo económico y se retroalimentan, ¿no? Y yo diría que tal vez el mejor ejemplo en Colombia de generación de desarrollo económico a partir de buena regulación es el régimen de los servicios públicos domiciliarios. La ley 142 de 1994 es una de las pocas leyes en el país que puede decir que consiguió los efectos que buscaba en términos de cobertura y en términos de calidad. También quisiera resaltar que a pesar de todas estas dificultades que he mencionado, uno podría ver en el caso colombiano una intención de tener calidad regulatoria incluso en tiempos difíciles, incluso con restricciones presupuestales. Colombia es un país en el que el Departamento Nacional de Planeación y la CAF han organizado durante 3 años seguidos un concurso de buenas prácticas regulatorias, dentro de los que está incluido el AIN, así como otros elementos de la política de mejora regulatoria. Y ya no solamente participan las entidades más sofisticadas como la CREC o como la CRC, sino que también tenemos gobiernos subnacionales. Entonces digamos, el tipo de iniciativas que nos dan, digamos, un gran optimismo. También está todo lo que mencionábamos, de todo el ciclo de producción normativa sobre que ha trabajado el Departamento Nacional de Planeación, ha sacado ya 2 guías sobre cómo hacer este análisis de impacto normativo en el país. Finalmente, quisiera reiterar cómo Colombia es una gran prueba de que la buena regulación, la regulación que se hace pensando en el mandato, pensando en el debido proceso regulatorio, pensando en el accountability, pensando en la experticia y pensando en la eficiencia, es realmente una de las mejores maneras de avanzar en términos de bienestar y de avanzar en términos de derechos humanos. Pocas iniciativas como la Ley 142 han mejorado la calidad de vida de los colombianos más pobres, ¿no? Para los que no estén familiarizados con el caso colombiano, en los 80s la cobertura de servicios públicos en general en Colombia era alrededor del 60%. 10 años después de la introducción de la ley 142 en el año 94, en el 2004 ya empezábamos a superar las coberturas del 80% y hoy estamos en coberturas por encima del 90%. ¿Esto a qué nos lleva? A que herramientas como el análisis de impacto regulatorio, ya no solo al nivel de la CREC, sino con mayor razón cuando uno esté haciendo una reforma, por ejemplo legislativa, la ley 142 del 94, la exigencia sea muy alta. La carga de la prueba la tiene quien quiera modificar un régimen que ha generado unos efectos tan positivos en términos de derechos humanos, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Mil gracias.